Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio una vez más dirigirme a ustedes. Estoy agradecido con Dios y con ustedes por estar pendiente de nuestras predicaciones. Y hoy quiero hablar con ustedes bajo el tema Libera tu alma. Libera tu alma. Es tan importante la liberación del alma. El alma para los hebreos es el soplo divino. Para los hebreos el alma es el aliento de vida. Para la mentalidad hebrea, el alma es el centro de la persona. Es el centro de la persona, pero para los griegos, el alma equivale a vida. Para los griegos, en el alma radica los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Y esta constituye, según ellos, la personalidad de la persona. Constituye no solo la personalidad, sino de quiénes somos. ¿De quién es la persona? ¿Quién es la persona en realidad? El alma es tan importante para la mentalidad hebrea porque nuestra Biblia en el Antiguo Testamento se escribe en el hebreo y también el Nuevo Testamento se escribe en el griego. Por eso es que les explicaba cuán importante es el alma para el pensamiento hebreo y también el pensamiento griego. Y hoy quiero estar en Génesis capítulo 32 y voy a hablar de Jacob. Jacob tiene un encuentro poderoso y en el versículo 30 de Génesis dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y fue librada mi alma. Para llegar al versículo 30 tengo que regresar atrás para entenderlo. Gracias le doy a Dios y por la oportunidad que me dan de poder compartir esta palabra con ustedes. Aquí tenemos a un hombre llamado Jacob que desde el vientre de mamá su alma comenzó a ser atada. Se tomaron decisiones y esas decisiones afectaron la vida de Jacob. No solamente sus padres toman esas decisiones, sino que él también contribuyó. Y esas decisiones que se tomaron ataron su alma y por tanto podemos ver a un Jacob que tenía todo, pero menos libertad en su alma. Así que es tan importante que entendamos que cuando un alma es liberada, hay libertad total. Jacob llegó a tener mucha riqueza, fue un hombre próspero. Llegó a tener siervos, ovejas, camellos, pero su alma seguía atada. Pero un encuentro inesperado, ese encuentro marcó la vida de Jacob. Y es ahí donde él declara en el versículo 30, y fue librada mi alma. Les dije que las ataduras almáticas comenzaron desde el vientre de mamá. Primeramente, la madre de Jacob no podía tener hijos. No podía tener hijos. Entonces, en el capítulo 25, el padre de Jacob ora por Rebeca, la madre de Jacob, y Jehová le responde a Isaac y le da un hijo a Rebeca. Pero no solamente le da un hijo, sino que eran gemelos. Dice el versículo 21 de Génesis 25, que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le responde: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es clave: el mayor servirá al menor. Así que nacen los niños. Uno se llamó Esaú, el otro se llamó Jacob. Crecen, cada uno se dedica a una actividad diferente. Pero cuando Isaac presentía la muerte, presentía que estaba cerca de morir,
Isaac llama a su hijo Esaú, el primer hijo, el primer gemelo que nace, y le dice a Esaú, capítulo 27 de Génesis, le dice, hijo mío, y él respondió, heme aquí, versículo 2, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahora Isaac está ya para bendecir a Esaú. Pero escucha, Rebeca, tiene que leer todo el capítulo 27 para entenderlo mejor, pero yo lo parafraseo. Escucha la madre de Esaú y Jacob y dice, tienes que tomar la bendición porque a mí se me hizo una promesa. La pregunta que me inquieta, yo no sé si Rebeca le comentó a Isaac, Jehová Dios me habló y me dijo que hay dos naciones, hay dos pueblos en mi seno. Y también él me dijo que el mayor serviría al menor. Yo no sé si le comentó. Si le comentó, no entiendo por qué razón Isaac ignora esta profecía. Y si no le contó, entonces ella al actuar y decirle a Jacob, tienes que tomar la bendición porque a ti te pertenece. Pero lo tremendo de la historia es que Jacob le dice a su madre, mi hermano Esaú es velloso, versículo 11, y yo no soy velloso. Entonces Rebeca arma un plan, el plan perfecto. Entonces Jacob se viste de Esaú y se acerca a Isaac, versículo 20, versículo 21. Le dice Isaac a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, la mano de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Esto es tremendo porque comienza la situación a tornarse caótico, porque ahora Jacob se viste de Esaú y toma la bendición que le pertenecía a él. Ciertamente le pertenecía a él, pero no de ese modo lo debía de tomar. Ahora Isaac decide bendecir al primogénito, seguir con la tradición, pero ahora Jacob toma esa bendición y al enterarse Esaú se llena de amargura. Versículo 34, cuando oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mi padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces dice el 41 que Esaú aborreció a Jacob. Y entonces Esaú también dice, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca. 43, ahora Rebeca le dice a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. De esta manera, la vida de Jacob fue llenándose de resentimiento. Los resentimientos son ataduras. ¿Qué significa la palabra resentimiento? Resentimiento significa sentimiento de disgusto, sentimiento de enojo hacia alguien que te haya causado dolor o daño. Tristemente, la vida de Jacob se comenzó a atarse con el resentimiento. Su alma comenzó a ser atada porque habían preguntas, me imagino, en la mente de Jacob. ¿Por qué mi padre prefiere a Esaú? ¿Por qué mi padre prefiere a Esaú si él sabía la promesa? Quizás Rebeca le contó, hijo mío, tienes que tomar la bendición porque Dios a mí me dijo que el mayor serviría al menor, así que tú eres el menor, a ti te pertenece la bendición. Y ahora
tiene que huir de casa e irse para Harán, e irse lejos de casa. Ahora tiene que huir. Ahora no solo había resentimiento contra su padre, sino que había resentimiento ahora contra su hermano. Y dije que la palabra resentimiento es disgusto, es enojo, es dolor en el corazón, en el alma. Se va lejos Jacob. Tiene que huir ahora abandonando su hogar. Y llega ciertamente con el tío Labán. Pero cuando llega en la tierra de Harán, le suceden otras cosas que cada vez lo sucumbieron más al resentimiento. Cuando llega el recibido, se enamora de la segunda hija. Y entonces le dice a Labán: ¿qué tengo que hacer para poder casarme con una de tus hijas? Entonces, en el capítulo 29, Labán le dice a Jacob: pues bueno, tienes que trabajar conmigo. Y dice el versículo 20 que Jacob sirvió 7 años por Raquel, pero le parecieron como pocos días. Jacob trabajó 7 años para que pudiera tener acceso a Raquel, para que se pudiera casar con Raquel. Pero en la noche de boda, dice el versículo 23 que esa noche Labán tomó a Lea, la hija mayor, y se la trajo a Jacob. Y Jacob se llega a ella, y la sorpresa de Jacob que el segundo día ve que no era Raquel, sino que era Lea. Entonces, versículo 25, va con Labán y le pregunta: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Una vez más, el alma de Jacob es atada al resentimiento. ¿Por qué me has engañado? Labán le dice: nuestra costumbre es que primero se casa la mayor, así que si quieres la menor, tienes que trabajarme otros 7 años. Lo que me inquieta es que si fuese la costumbre, seguramente Jacob lo hubiese ya sabido, porque ya estaba en aquella región. Me imagino que se pudo haber informado, o en dado caso la hija llamada Raquel hubiera dicho: Jacob, no me puedo casar contigo, primero se tiene que casar mi hermana mayor y luego yo me puedo casar. Yo más creo que Labán armó su engaño, armó su plan perverso para engañar, porque vio al muchacho enamorado y dijo: si es capaz de trabajar 7 años, trabajará otros 7 años y luego le daré mi hija. Así que el alma de Jacob cada vez estaba siendo atado al resentimiento. El resentimiento es malo, no precisamente es malo, pero son sentimientos que van atando el alma, son sentimientos que van fragmentando las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Las dividen. Ahora veamos las consecuencias de las ataduras. Este resentimiento, esta atadura almática, hizo que en Jacob se perdiera su identidad. El resentimiento, si no se cura, si no se controla, este resentimiento puede llevar a perder o hacer que pierdas tu identidad. Y esto es lo que pasó en la vida de Jacob. Se pierde la identidad de Jacob. ¿Por qué lo digo? Porque la misma Biblia nos da luz en cuanto a ello en el capítulo 32, versículo 27. Pasado ya más de 20 años, Jacob regresa para la casa o para la tierra que lo vio nacer, y aquella noche se encuentra con él un varón. Bien conocemos la historia de aquel ángel, de aquel varón que luchó con Jacob. Y cuando él quería irse, el varón quería irse, le dice a Jacob: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Pero el versículo clave es el 32 de Génesis, versículo 27. El varón le dice: ¿cuál es tu nombre? Este es interesante, este es importante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Este es importantísimo.
¿Por qué el varón de Dios le pregunta cuál es tu nombre? Y quiero explicar esto. Y tengo que usar la raíz de esta pregunta, porque el varón no le pregunta ¿cómo te llamas? No le pregunta ¿cómo te llamas? Sino que le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y la palabra nombre en su original es la palabra Shem. Y la palabra Shem significa marca. La palabra Shem significa memorial, significa carácter. Así que todo armado, la palabra Shem significa ¿cómo eres conocido? En otras palabras, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu personalidad? Por eso el varón no le dice ¿cómo te llamas?, sino que le pregunta ¿cuál es tu nombre? Entonces, al estudiar este versículo, ¿por qué entonces el varón le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu Shem? ¿Cómo eres conocido? ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu carácter? ¿Quién eres? Por eso él dice soy Jacob. Pero predicador es casi lo mismo. Bueno, para el español sí es casi lo mismo, pero para la mentalidad hebrea no es lo mismo. ¿Cómo te llamas? ¿A cuál es tu nombre? Cuando los hebreos preguntan por tu nombre, ellos quieren saber tu background. Ellos quieren saber todo tu historial, quién eres, cómo te conocen, cómo eres conocido, cuál es tu personalidad. Tu nombre lo dice todo. Así que el varón le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y él dice soy Jacob. ¿Por qué razón el varón le pregunta cuál es tu nombre? Se los explico. Porque en el capítulo 27 del mismo libro de Génesis, ¿se recuerdan en el robo de la bendición? El padre le dice, Isaac le dice, la voz es la voz de Jacob, versículo 22. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Por eso el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Porque él años atrás, 20, 21 años atrás, él se vistió como Esaú sin ser Esaú. Entonces, no es que el varón de Dios, no es que Dios no conocía quién era Jacob, sí lo conocía. Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Él nos diseñó, Él conoce nuestro nombre, sabe quiénes somos desde la eternidad. Pero la pregunta no era tanto para el varón, sino la pregunta era para él, para Jacob. Si eres Jacob, ¿por qué te vestiste como Esaú? Si eres Jacob, ¿por qué te hiciste pasar por Esaú? Necesito que tú sepas, que tú te ubiques, que tú seas consciente de quién eres, cómo eres conocido. Se vistió como Esaú sin ser Esaú. Y bueno, la triste historia de Jacob es esta, que Jacob se casó o se llegó a 4 mujeres. La primera, Lea. Y eso ya se los expliqué. Cuando trabaja y le dice entonces en el capítulo 29 a Labán, quiero casarme con Raquel, trabaja 7 años y se le da a Lea, capítulo 29 de Génesis, versículo 23. Luego trabaja otros 7 años y ahora entonces, versículo 29, Labán le da a Raquel su hija. Así que Jacob era esposo de Lea, pero era esposo de Raquel. Pero aquí entonces comienza una batalla entre Lea y Raquel, porque Raquel era estéril. Entonces ella dice, ya que yo no puedo dar a luz hijos, entonces te daré mi sierva. Y viene Lea y dice, pues yo también te doy mi sierva. Así que en el capítulo 30, versículo 3 dice, y ella dijo, Raquel dice, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos. Así Bila, su sierva, le dio hijos a Jacob. Y ve esto, Lea,
Y Lea entonces dice, yo también puedo hacer lo mismo. Capítulo 30, versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Así que el hombre había perdido su identidad. Había una confusión almática en él, porque no era ni esposo de Lea, ni de Raquel, mucho menos de Bilha, ni de Zilpa. Y en dado caso, si pusiéramos lo contrario, era esposo de Lea, era esposo de Raquel y era padre de los hijos de las siervas Bilha y Zilpa. Así que había una gran confusión en el hombre. Era una confusión, pero esta confusión vino a raíz de que había un resentimiento en su corazón, había una atadura en su alma, había una frisura, había una quebradura en su alma. Por eso era la necesidad, la importancia de que su alma se liberara. Había una pérdida de identidad, había una confusión de identidad. Estaba tan confundido que cuando le dice al varón, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Capítulo 32, versículo 26. No te dejaré si no me bendices. Ya era dueño de la bendición. Ya Jacob tenía la bendición. No te dejaré ir hasta que me declares tu favor. Ya tenía el favor de Dios. Hace más de 20 años Dios ya lo había bendecido cuando sueña la escalera con ángeles que bajaban y subían. Dice entonces que llegó a aquel lugar llamado Betel y vio aquella escalera y vio a Jehová, capítulo 28, versículo 13 en adelante. Y entonces Dios le dice, la tierra donde estás acostado, versículo 13, te la daré a ti y a tu descendencia. Serás tan numeroso, tu descendencia será numeroso. Y aquí yo estoy contigo, aleluya. Y Dios le estaba prometiendo bendición, ya era dueño. Pero como había confusión de identidad, él no sabía que era dueño de bendición. Aún estaba buscando la bendición, ya lo tenía. Ya su padre Isaac ya lo había bendecido. Ya lo había bendecido, ya le había dicho que él sería bendito. Capítulo 27. Le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se le acercó. E Isaac lo bendijo desde el versículo 26 hasta el versículo 29 del capítulo 27. Ya tenía la bendición de su padre Isaac, ya tenía la bendición de Dios, pero aún le dice al varón aquí en el capítulo 32, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. ¿Por qué razón estaba buscando todavía la bendición? Porque su alma estaba confundida. La confusión de identidad retuvo la bendición, retuvo lo que ya tenía, lo que ya era de él. Y Jacob le creyó a Dios, le creyó a su padre, pero aún seguía buscando lo que ya tenía. Y el hombre era próspero, 20 años y Dios lo había prosperado. Tenía camellos, tenía siervos y siervas, tenía riquezas el hombre, pero su alma estaba aún atada. Pero esa noche, en el vado de Jaboc, Dios liberó su alma. El alma de Jacob fue liberada aquella noche del capítulo 32 y fue liberada a través de un proceso. Y es interesante que Dios lo lleva en el vado de Jaboc. Y dice el versículo 22, estamos en el capítulo 32 de Génesis. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El vado de Jaboc es interesante ese lugar porque su raíz Chabot, que significa polvo, significa lugar de lucha. Ahí fue llevado Jacob en el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que él tenía. Así que quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando dice que luchó con él un varón, no se trataba de una lucha cuerpo a cuerpo, sino era una lucha de identidad. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres en realidad? Era una lucha que lo quebrantó. Y entonces se aferró a ello. Y cuando el varón, dice el 25, vio que no podía, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó mientras con él luchaba.
Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Fue llevado ahí, fue llevado al vado de Jaboc, ahí en el lugar de lucha, en el lugar de polvo. ¿Y por qué razón? Porque ahí Dios lo despedazó, ahí Dios lo quebrantó, ahí Dios, hermano, lo trituró, ahí Dios lo puso de rodilla. Y estando de rodilla, entonces ahora le dice: ¿cuál es tu nombre? Ahora es algo importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón le tocó el encaje de su muslo? Versículo 25, le tocó el encaje de su muslo, porque para aquel tiempo, en el tiempo de este patriarca, aquí eran donde eran colocadas las espadas. Era el muslo, era el lugar de autoridad. Para ellos era el lugar de autoridad, pero es ahí donde se realizaban los juramentos también. Quizás Jacob juró: nadie me va a engañar, nadie me va a pisotear, nadie va a pasar por encima de mí. Juro que no me dejaré de nadie. Todos se han aprovechado de mí, todos me han engañado. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío, todos me han engañado, y no me dejaré más engañar. No dejaré que pisoteen mi dignidad, y lo juro. Y entonces Dios le toca aquí para quebrantarlo y le dice: lo que has jurado, si estás de rodillas, si te pones de rodillas, yo te lo quiebro, te lo quebranto, porque yo tengo un plan mejor para tu vida. Así que es importante, porque fue llevado en el vado de Jaboc, y ahí luchó con él el varón. Dice la palabra en hebreo, luchar, es la palabra yabeik, que significa el polvo que se levanta mientras se lucha. El hombre que lucha para levantarse del polvo. Jacob tuvo que ser despedazado, Jacob tuvo que ser quebrantado para entonces volver a levantarse. No te dejaré ir si no me bendice, le dice Jacob. Y entonces el varón le dice: quiero que definas tu identidad, quiero que te definas quién eres. Y después de que él dijo: soy Jacob, entonces el varón le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es importante, porque el varón no le dice: bueno, esta tierra será para tu descendencia, tendrás más camellos, tendrás más riqueza. No, fue un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque en Jacob había confusión, pero el nuevo nombre que recibiría esa noche Jacob, no habría más confusión. Le dice: no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa príncipe. Israel, que significa, aleluya, el que prevalece. Y la palabra Israel del hebreo es la palabra Yisrael. La palabra Yisra, que significa el que prevalece, el que triunfa, el que se aferra. Y la palabra el, que significa fuerza, fuerza para aferrarse. Entonces le dice: te llamarás Israel, porque has luchado, te has aferrado a Dios, te has rendido ante Dios, te has dejado quebrantar, y también con los hombres, y has triunfado, no sobre los hombres, no sobre Dios, sino que él obtuvo su victoria sobre él mismo. Por eso es que más abajo él dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquel vado llamado Jaboc, que significa polvo, que significa lugar de lucha, que significa el hombre que lucha para levantarse del polvo, ya no se llamó más Jaboc, porque la diferencia lo hizo el varón de Dios. Era un vado de Jaboc, pero cuando Dios llega y confronta a Jacob, hace que Jacob se defina aquella noche, entonces aquel vado llamado Jacob ahora se llamaría Peniel. Peniel, que significa rostro de Dios. Por eso es que Jacob dice: vi a Dios cara a cara, versículo 30, y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Esto es interesante. Las dos razones por las cuales el alma de Jacob fue liberada. La primera es que no murió. No murió porque la creencia de ellos es que al ver a Dios, si una persona pudiese ver a Dios, no hay hombre que sobreviva
al ver a Dios cara a cara. Entonces Jacob dice, acabo de ver a Dios porque si no me dijo su nombre y si Él fue capaz de confrontarme, si Él fue capaz que con un toque me quebrantó, entonces esto no es cualquier ser humano, este tiene que haber venido del más allá, este es celestial porque me quebrantó, me aferré a algo y no me dijo otra cosa más que me hizo que me definiera, y después de eso me bendijo Dios y me cambió mi nombre. Este tiene que ser un ser angelical. Entonces él dice, vi a Dios y fui librado de la muerte. Pero los estudiosos también añade algo más, ya que la palabra librar es la palabra natsal, que ciertamente la palabra librar, pero también la palabra natsal dice, fui librado o quitado lo que me oprimía. Fue quitado lo que me oprimía. Fui redimido, fui libertado, fui desenredado. Entonces es interesante que cuando él dice en el versículo 30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es interesante que tiene que añadir el escritor la palabra alma. Porque si Jacob se refiriera solamente vi a Dios cara a cara y fui librado de la muerte, lo hubiese dicho, pero aquí va más allá, dice fue librada mi alma, porque Jacob entendió que la raíz de su desdicha, la raíz de su confusión, la raíz de todos sus problemas no era tanto externo, sino que era interno, era su alma la que estaba atada. Por eso su mente, sus emociones y su voluntad estaba afectado, su carácter había sido afectada. Y cuando dice vi a Dios cara a cara y mi alma fue redimida, mi alma fue libertada, mi alma fue desenredada. Entonces yo decía, ¿cuántos cristianos vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero nuestra alma sigue siendo atada por el pasado, por el resentimiento? Nuestra alma está enredada de tantos recuerdos malos desde nuestra niñez, gente que nos ha dañado, gente que nos ha lastimado, y sin querer nuestra alma está frisurada, nuestra alma está atada, nuestra alma está enredada. Y esta es la ocasión, esta es la oportunidad de que tu alma sea libre, porque cuando tu alma es libre, tu historia cambia. Aleluya. Después de esto, Jacob estaba cojeando, pero ya no era un Jacob atado. Su alma ya no estaba atada, renqueando, sí, cojeando, sí, pero era libre, era tan libre, aleluya, que más adelante podemos encontrar que le llegó la desgracia, le llegó la desdicha. De repente dice que entonces la esposa, la mujer llamada Raquel, tuvo dificultad en el parto, y cuando entonces dio a luz al último hijo de Jacob, dice que el alma de ella salió de sí misma. Raquel muere. Pero antes de morir, versículo 18 del capítulo 35 de Génesis, aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre a su hijo Benoni. Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Raquel jamás fue liberada. Y al morirse entonces, antes de expirar, antes de dar su último aliento, llamó a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Más cuando seguimos leyendo el versículo 18 dice, más su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha, hijo de mi vigor. Aleluya, acaba de pasar una desgracia, un fracaso, y mi alma está dolorida, pero ya está libre mi alma, y por cuanto mi alma está libre, yo puedo convertir la desgracia en victoria, las lágrimas en gloria, porque el hombre, la mujer que está libre en Cristo, aún los fracasos, aún las desgracias pueden convertirse en tiempo de gloria. Por eso, amigo que me escucha, hermano y hermana, necesitamos ser liberados en el alma. ¿Cuántos creyentes en la iglesia que ya están en Cristo aún viven en un tiempo de amargura? Su alma está atada, sentimiento del pasado, porque lo dañaron, hay resentimiento ahí, y necesitamos ser libres. Jesús, cuando estaba en la sinagoga, tomó el rollo en el Evangelio de Lucas.
capítulo 4, él dice que él vino a libertar a los cautivos. No se refería a los que estaban bajo el cautiverio romano, no, sino que se refería a los cautivos del alma, cautivos en el alma. Necesitamos ser liberados. Los creyentes en Cristo tenemos que ser libres, porque cuando somos libres, la desgracia la podemos ver en victoria. La victoria vino cuando este hombre cayó de rodillas y confesó quién era y se rindió ante Dios y le dice: no te dejaré, no te dejaré. Y el varón le dice: has luchado y por eso cambiaré tu nombre. Aquel lugar donde estaban era el vado de Jaboc, pero él dice: Peniel, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue liberada mi alma, fue quitado lo que me oprimía, fui redimido, fui libertado, fui desenredado. Y la palabra alma es la palabra nefesh, que significa ciertamente alma, vitalidad, vida. Pero hay algo interesante: la palabra nefesh significa hombre interior. Aleluya. Cuando Jacob se rindió, cuando Jacob dijo: Señor, no puedo más, tengo camello, tengo mozo, tengo siervo, tengo ovejas, tengo de todo, pero soy infeliz. Tengo 4 mujeres y ninguna de ellas me hace feliz, pero cuando te encontré, ahora mi alma es liberada. ¿No será que lo que necesitamos es que el Señor libere nuestro hombre interior? ¿No será que lo que necesitamos es que Dios libere nuestra voluntad para ser felices? Muchas veces estamos en la iglesia y no somos felices. Mi trabajo pastoral me ha enseñado que mucha gente, y no es criticar, no es hablar mal de nadie, pero muchas veces estamos en una iglesia 2, 3 años y nos vamos en otra y nos vamos en otra y no somos felices, porque la iglesia no es el problema, sino que el alma es la que está atada. Muchos matrimonios se separan, se divorcian, se van con otra persona y siguen en esa desdicha, siguen siendo infelices. Y aunque cambiaran y se casaran 10 veces, jamás serán felices, porque el problema no es la otra persona, sino que muchas veces el problema es nuestro ser interior, nuestro hombre interior. Y estoy aquí para decirte que Él está para liberarte. Él dijo: he venido a libertar a los cautivos, he venido a dar apertura de cárcel, he venido para dar sanidad interior. Busca la presencia de Dios, corra a la presencia de Dios. Dile: Señor, no me siento feliz, no me siento satisfecho de lo que tengo, me hace falta algo. Si hay algo que Dios no acepta es la hipocresía, y necesitamos llegar a Dios y decirle: Señor, esto soy yo soy Jacob, Señor, yo soy Jacob. Le tomé a mi hermano aunque él me lo vendió y por derecho me toca esa bendición, pero no me tenía que vestir de Jacob, no tenía que huir de la casa de Labán, porque Dios le dice: bueno, Jacob, ya es hora de que regreses a tu casa, a la casa de tus padres. Pero él, aquella noche, él huye, se lleva a todos. Y él huyó, dice la palabra de Dios en el capítulo 31, versículo 17 de Génesis. Pero cuando tu alma es libre, aún en los peores momentos puedes glorificar a Dios. Vi a Dios. Peniel es el lugar del quebrantamiento. Entonces, después de que se confiesa, después de que se arrodilla, después de que dice: Señor, te necesito, entonces en aquel momento ya no se llama más Jacob, sino que ahora Israel, el que prevalece, el que triunfa, el que tiene la fuerza para aferrarse. La bendición viene de Dios. Y cuando él se dejó caer de rodillas, ya de rodillas, le dice: ya estoy de rodillas, solo bendíceme. Dios le dice: no serás más llamado Jacob, sino que Israel. Entonces ahora su alma, su hombre interior fue desenredado. Ahora el odio que sentía hacia sus padres se fue, lo que sentía hacia Labán, lo que sentía hacia Esaú, todo eso se fue de su vida. Dios siempre está dispuesto a liberarnos. Termino con esto. No podemos conquistar, querido oyente,
No podemos conquistar nuestras desgracias. No podemos conquistar nuestras crisis si nuestra alma está atada, porque un alma atada afectará nuestra mente. Y una mente atada creará emociones negativas. Cuando un alma está atada afectará la mente, y una mente afectada crearán acciones negativas y producirán emociones negativas. Y entonces la voluntad será afectada, porque la voluntad es importante, porque la voluntad desarrolla el carácter. Hay algo que aprendí que es importante. Mente que razona es una mente que crea emociones, y las emociones crean voluntades, y las voluntades desarrollan carácter. Mucha gente hemos perdido el carácter porque nuestra alma se ata a resentimiento. Pero aquí en el vado de Jaboc, aleluya, el alma de Jacob en este vado fue liberado. Pero tuvo que haber rendición. Tuvo que haber rendición. Cuando él confesó y cuando él se rindió, entonces hubo liberación. La única manera de ser liberado es siéndole sincero a Dios. Señor, esto es quien soy, esta es mi marca, esta es mi historia. Quiero ser libre, Señor. Quiero disfrutar de tu paz, de tu bendición. Quiero disfrutar de mi familia. Quiero disfrutar de la iglesia donde me congrego. Cuando nuestra alma está atada, todo nos parece mal, todo criticamos, todo señalamos, porque el alma está atada. Pero cuando nuestra alma está libre, aleluya, es otra historia. Cuando el alma de Jacob fue liberada, aún la muerte de Rebeca lo convirtió en victoria. Lo lloró porque fue la mujer quien más amó. Lo lloró, sí, guardó luto, sí, pero dijo: no permitiré que Benjamín me recuerde mi desgracia. No, porque soy un hombre libre. Mi hombre interior fue liberado. Cada vez que yo mire a Benjamín, diré: perdí a mi esposa, pero vino un hijo a mi vida y le llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi vitalidad. Aleluya. Así que él pudo convertir esa desgracia, ese dolor en victoria. Dios quiere que tú conviertas tu desgracia, tu dolor en victoria. Y es necesario que tu alma sea libre. Ya no sigas más en una iglesia y siendo atado. Tienes que ser libre. Y esto me recuerda que frente al templo La Hermosa había un hombre cojo, un hombre paralítico. Y esta parálisis no le permitía ni entrar al templo, pero tampoco irse lejos, porque necesitaba del templo. Y eso me hace recordar que hay mucha gente, hay muchos cristianos que están en las iglesias con esa discapacidad. Ni entran a la iglesia, tampoco son tan mundanos. Que Dios nos ayude a tomar una decisión, pero Él siempre estará ahí. Puedes necesitar este mensaje en un tiempo difícil. No importa el tiempo en que se haya grabado, corra a Dios y que Él te libere. Dile: Señor, libera mi alma, libera mi hombre interior, desenrédalo, Señor, que quiero gozar de tu plenitud. No en el más allá, no, porque allá yo ya lo tengo prometido. Mientras esté en la tierra, quiero convertir mis fracasos, mis desgracias en victoria. Padre, que habitas en gloria, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Oh, mi Señor, que puedas liberar nuestras almas. Hay almas que han sido atadas, mi Señor. Hay hombres y mujeres que fueron atados desde su niñez, desde el vientre de mamá, quizás aún estando en el vientre de mamá, fueron condenados a una desgracia, fueron condenados a una maldición, fueron atados a una desgracia. Tal vez ella dijo, mamá dijo: ¿para qué me embaracé? Ojalá muriera este bebé dentro de mí. Fuimos atados quizás muchos desde el vientre de mamá, pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú liberes el alma de cada hombre, de cada mujer. Quizás hubieron padres que no reconocieron a sus hijos. Quizás en la vida han dicho: ese niño, esa niña no es mi hijo, no es mi hija. Y ese niño que oyó que ahora ya
ya es un adulto, aún le sigue recordando, y cuando le recuerda le provoca dolor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que lo libere. Por eso no es feliz en su matrimonio, por eso no es feliz en la vida, por eso alcance lo que alcance, trabaje duro y tenga el éxito que tenga, no lo hace feliz, porque aún está atado del alma, una parte de su alma está fragmentada. Hoy te pido, así como te encontraste con Jacob en el vado de Jaboc, ahí mi Señor, ahí libéralo, libérala en el nombre de Jesús. Ahí donde está, libéralo de su alma ahora mismo. Espíritu de Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, liberte esa alma. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz por él y por ella. Libéralo ahí, ya está de rodillas. Ahora vuélvalo a levantar. Levantaste a Jacob, le cambiaste la historia a Jacob, le cambiaste y le desenredaste su alma. Haz lo mismo con nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendigo esas almas en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Amén. Si necesitas oración, puedes ponerlo en los comentarios y estaremos orando por ti. Mi deseo es que tú seas liberado. Mi deseo es que tu alma sea liberada para que puedas, aleluya, disfrutar de las bendiciones del Señor. Te esperamos prontamente en nuestra iglesia. Que la paz de Dios quede con vosotros. Será hasta una próxima. Amén.